El sueño de todo ser humano es tener techo propio, tener una casa. Inclusive muchas veces desde muy jóvenes pensamos en tener casa propia. Pero ese sueño muchas veces se vuelve una pesadilla cuando nos hablan ya de un presupuesto, de unos materiales, de unos retrasos, de unos costos. Hoy aquí en Buena Energía Podcast, un arquitecto nos revela esas verdades que nadie se atreve a decirte. Buena Energía Podcast es presentado por En Vacaciones Summer Camp, la mejor experiencia de vida para tus hijos. Reserva ya. ¿Quieres ser actor? Sé un actor en grande. Sé Nahar Landaeta. Click HD, televisión satelital. Bienvenidos a Buena Energía, el podcast. Para este capítulo me acompaña uno de los arquitectos más connotados de este país, Jorge González. Jorge, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía, encantado de estar con el podcast del presentador número 1 de Colombia. Oh, muchas gracias, hombre, eres muy amable, Jorge. La gente quiere tener casa, la gente quiere remodelar casa, quiere remodelar el apartamento y con esos sueños arrancan. Entonces le dicen a la persona, al maestro de obra, o le dicen al albañil, o al amigo, o al arquitecto, quiero remodelar. Ah, no, sí, yo te hago un presupuesto, claro, mira, eso se te va esto, lo otro, tanto. Sorpresa, cuando ya hemos arrancado, y me ha pasado a mí, te dicen, te habían dicho que eran 50 millones, y te dicen, no, es 80 porque es que hay que comprar más ladrillo, más cemento, más arena, pasa esto, lo que... ¿Por qué pasa esa situación? ¿Qué pasa con esos desbalances de presupuestos? Bueno, cuando contratas un arquitecto, un ingeniero, una persona profesional del tema, está más capacitado para hacer un presupuesto más fiel a lo que tú quieres. Cuando contratas una persona que no es especializada, que es un maestro, pues que de pronto te hace más al ojo el cálculo, ahí es donde de pronto puede haber ese riesgo realmente. Tiene mucho de verdad lo que estás diciendo, obviamente, arquitecto, porque uno ha estudiado 5 o 7 años en una universidad, el otro ha aprendido del oficio. Pero ahí tengo que decirte que algunos arquitectos también se equivocan. Te dan un presupuesto y después termina otro. ¿Y esto por qué? Muchas veces hay factores externos, donde se desperdicia material, donde viene material defectuoso, cuestiones de clima, se ejecuta una actividad y por el mismo clima también se pueden dañar las cosas. Entonces, ese puede ser un factor también que ayude para que haya ese desfase en el presupuesto. O sea que allá ahí no es conocimiento del arquitecto, sino que, por ejemplo, como tú lo estás diciendo, nos pidieron 20.000 ladrillos. Y esos ladrillos, algunos salieron quebrados. O los maestros, muchas veces, o los albañiles los dejaron caer, se quebraron. Y entonces ya hay que recuperar eso. Y entonces te dicen, arquitecto, aquí faltan ladrillos, falta esto, falta... Y tú le dices al cliente, vamos a tener que comprar 5.000 ladrillos más o 300, lo que sea. Bueno, eso puede ser una causal, pero no de tan alto rango. Cuando ya se calcula el material a ojo, que es lo que muchas veces pasa, es donde puede haber un desfase más grande. Porque uno siempre calcula un imprevisto, o sea, un porcentaje realmente pequeño que pueda causarse en la ejecución de la obra. Ya otra situación es el cálculo inadecuado de esta, ¿no? ¿Cómo sabemos o nos damos cuenta nosotros sin saber nada de arquitectura, ni de construcción, ni nada de eso, que un profesional es idóneo, que un maestro puede hacer lo que le estamos encomendando, la remodelación o la construcción de tu casa, o el mismo arquitecto? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hoy en día pues con el tema de las redes es muy fácil porque pues uno puede promocionar su trabajo, pero pues la mejor y la más efectiva siempre es referenciar, buscar una referencia con las personas conocidas, que la persona encargada de la obra haya tenido ya una experiencia previa, inclusive poder ir a visitar los espacios o las obras que ha ejecutado esta persona. Bueno, y entonces si queremos evitar sobrecostos, que es lo que más nos preocupa a los que de pronto queremos hacer algún tipo de remodelación o construir, ¿qué debemos hacer, arquitecto, para evitar esos sobrecostos que es lo que nos matan? Primeramente, que el cliente defina qué es lo que quiere, qué acabados quiere, qué piso quiere, qué acabado en las paredes quiere, qué tipo de cocina,
¿Para qué? Para que cuando uno esté haciendo el proyecto, el diseño, lo desarrolle de acuerdo a ese requerimiento, que sea algo muy concreto. Tener concretamente qué es lo que se va a hacer, seguir al pie de la letra el diseño, los planos, todo lo que se ejecute por el profesional para que este se lleve a buen término. ¿Te ha pasado, arquitecto, que te cambien los precios de los materiales cuando ya está en ejecución la obra? ¿Qué haces en ese momento para no quedarle mal al cliente? ¿Cómo se maneja ese tipo de situación? Bueno, eso es algo que es común, y más en nuestro medio donde pues, los precios son muy volátiles, o sea, suben y bajan de un momento a otro, más que todo que suben. No, ahí lo que se hace simplemente es lo que se presupuestó en las especificaciones del proyecto. Si hubo el cambio, pues obviamente uno tiene que hablar con el cliente, mostrarle el argumento, mostrarle la factura, por decir algo, de que el material que se presupuestó, la especificación, pues tuvo un cambio, que ya eso se sale de las manos de cualquier persona, inclusive del mismo cliente, pero pues lastimosamente el cliente es el que debe asumir esta diferencia. Bueno, arquitecto, hay una pregunta que es clave y es, nosotros no sabemos nada de esto de arquitectura, ustedes son los que han estudiado y el lenguaje de ustedes es los planos. Tú no dices, es que quiero hacer esta remodelación o quiero que el apartamento tenga, saquémosle en este espacio una pieza más. Entonces ustedes llegan y tráquete, le muestran a uno los planos y uno no sabe eso. ¿Cómo entender un plano? ¿Cómo hacen ustedes para que uno logre entender eso, que es lo que han estudiado ustedes, pero que uno no entiende? Bueno, Mauro, los planos son el medio por el cual nosotros representamos las ideas del proyecto que se está desarrollando o que se va a desarrollar. Obviamente nosotros entramos dentro de una etapa de presentación al cliente, la planimetría, donde explicamos todos los espacios, le enseñamos pues de alguna manera cómo es el recorrido, cómo es el tema del diseño concretamente en esos planos. Hay otras herramientas como los renders, que son fotorrealismos, donde se muestran recorridos virtuales. Y otra manera, pues que ya si el cliente, por ejemplo, no acepta o no recibe esa información que le estamos dando, pues simplemente en el lugar de sitio podemos hacer una especie de maqueta real, donde le decimos al oficial, trácenos aquí este muro, trácenos aquí, invitamos al cliente al espacio y le decimos, bueno, usted va a entrar por aquí, este va a ser su closet, este va a ser su entrada, este va a ser su pasillo, mire las dimensiones, aquí le cabe una cama, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro recurso que se puede hacer. Hay otra cosa que pasa y suele suceder en este sentido, y es que te mandan a hacer una casa y dice, ponémele porcelanato. Y arrancamos con el porcelanato, pero entonces se dan una vueltica por Home Center y, ay, mira este piso tan chévere, ve, está más bonito que el porcelanato. Entonces te decimos, ve arquitecto, colocámele el mármol que referencia 1403. Entonces tú le dices, el cliente tiene la razón, ¿verdad? Entonces dices, ah, bueno. Y resulta que después, tráquete, se suben los costos. Y entonces dice, pero arquitecto, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, pasa mucho y muchas veces estás ya avanzando en esa actividad, estás avanzando, ya estás desarrollando el proyecto y el cliente sale con eso. Entonces, ¿qué hace uno? Pues obviamente le dice al cliente, listo, no hay problema, usted es el cliente, es su presupuesto, pero previamente tenemos que hacer el análisis de precios, o sea, los costos de lo que va a traer este cambio de actividad. ¿Por qué? Porque primero ya se está ejecutando algo, ya se compró algo, se va a comprar un nuevo elemento con un costo diferente probablemente, entonces va a haber un incremento importante. Ese sí puede ser un incremento importante en el presupuesto final de la obra. Hay que explicarle al cliente, decirle, y antes de tomar la decisión, decirle, bueno, usted quiere este cambio le vale X dinero, ya es responsabilidad suya directa. Ahí sí también pues tenemos que tener esa conciencia. Ahí la conclusión entonces sería, arquitecto, como clientes tenemos que tener nosotros la claridad de lo que queremos desde un principio. Porque si yo te digo desde un principio, quiero porcelanato, y después te voy a cambiar las reglas y después digo, no, pero es que el arquitecto me está subiendo costos, ya me está poniendo que me vale 7 millones más. Pero entonces tengo que entender que no, si no tengo la claridad desde que arranco, se pueden presentar ese tipo de problemas, ¿o no? Correcto, eso incide muchísimo. Es un aspecto que muchas veces el cliente no lo entiende y piensa que la obra es una obra, es un proyecto a un costo unitario total. Es evidente que cuando hay ese cambio de especificaciones, se cambian las reglas del juego. Entonces ya obviamente eso afecta todo el presupuesto.
cualquier decisión que el cliente tome que cambie los diseños y las especificaciones técnicas de un proyecto, entonces eso va a afectar al presupuesto final. Es importante también el tema de las áreas. Si tú estás pensando ampliar 10, 12 metros cuadrados en tu vivienda y resulta que vas a ampliar 14 o 15 metros cuadrados, por ejemplo, cada metrico cuadrado que tú afectes es un costo adicional en el presupuesto. Bueno, Jorge, ¿cómo influye un buen diseño en el día a día? Bueno, Mauro, pues tenemos que ser muy prácticos hoy en día con los diseños, tratar de simplificar muchas cosas porque eso también se nos va a traducir en costos. Como hay mucha tendencia hoy en día, el minimalismo es un importante aspecto dentro del diseño, porque pues se concretan muchos espacios, se hace unos espacios muy limpios y eso también hace que tengan menos cosas, constructivamente también sea un poco más fácil y esa es una buena tendencia que pasa hoy en día. O sea, menos es más. Hay gente que quiere ponerle, colócame aquí el murito para poner la matera y aquí esta cosita y esta otra, y todo eso va sumando, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero siempre y cuando tengamos el concepto de que quien va a habitar tiene que estar en un espacio placentero, ¿no? Cómodo, placentero, agradable. Eso es verdad. Bueno, vamos a un punto que me parece sumamente interesante, Jorge, y es el tema de las casas prefabricadas. Hay gente que dice, sí, yo quiero, mi sueño es tener mi casa y entonces alguien le dice, no te pongas a construir, que eso vale muchísimo dinero y es posible que te quedes corto en el presupuesto. Y viene allí la solución, una casa prefabricada. Como arquitecto, ¿qué piensas referente del concepto de casas prefabricadas? ¿Son buenas? ¿Son malas? Algunas personas dicen que no son sismo resistentes, que son muy peligrosas porque con cualquier cosa pueden afectar, ¿cierto o no? Bueno, ese es un sistema que se ha implementado de unos años para acá, donde se tienen que tener en cuenta varias situaciones. A nivel sísmico, de pronto es una casa que tiene un poco más de vulnerabilidad que una construcción aporticada o de columnas y vigas, pues lo que comúnmente sabemos. Pero es un sistema alterno que ha funcionado, que ha sido comprobado, que está catalogado como ideal para el uso humano, ¿no? Entonces, podemos decir que es una alternativa buena para unas personas, otras las consideran pues de menor cuantía, pero es un sistema alternativo que puede ser válido. Podemos entonces tener la confianza y la seguridad que una casa prefabricada nos soluciona, digamos, nuestro anhelo de vivienda entonces. Es una forma alterna que cumple con la expectativa. Obviamente pues hay características de construcciones y arquitectura mucho más robustas y que a nivel de sismoresistencia son más importantes y son más seguras en ese sentido. No quiero decir que la prefabricada se vaya a caer rapidito, no, pero pues es un sistema alterno que pues a la postre ha funcionado. Sí, hay gente que dice, no, ¿cómo se te ocurre prefabricado? ¿Qué vas a hacer eso, hombre? No, eso es mejor construir. Pero los cimientos y también las placas de las prefabricadas, hablando con algunos otros arquitectos, dicen que son muy bien estructuradas y que son macizas y que garantizan una seguridad. Sí, correcto. Tiene sus limitantes en cuanto a dimensiones de espacios, porque ellos tienen unas limitantes. Por ejemplo, las habitaciones no pueden ser mayores a 3 metros. La cuestión de las losas de entrepiso para montar un segundo nivel tiene que ser un sistema muy liviano para hacer un segundo nivel, que los hay. Entonces tiene características válidas y que puede ser una alternativa y por cierto sale muy económico con relación a una construcción tradicional. Bueno, hagamos lo siguiente, pasemos a un concepto muy moderno que está muy vigente en este momento y son las casas modulares o las famosas casas hechas en contenedores que vienen de la China, que por cierto las he mirado y tienen unos acabados bellísimos y se ofrecen por unos precios irrisorios. Una casa en 18 millones ya lista con todos los acabados, ¿no? Y que te dicen, usted solamente tiene que tener el terreno nomás, te dicen, arquitecto. Entonces yo recuerdo que mi mamá decía, ojo mijo, eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta alternativa de vivienda? Mauro, como tú lo dijiste, otro sistema alterno que realmente es muy económico, también tiene sus limitantes porque pues, es basado en los contenedores. Los contenedores son elementos que son traídos de los puertos
que tienen dimensiones fijas, 3x6, 3x9, 3x12. De ahí no te puedes salir, de ese molde no te puedes salir porque el contenedor como tal es la estructura. De pronto esa es la limitante que puede haber. Es un sistema alterno que funciona también, pero siempre hay que tener en cuenta que lo ideal para un proyecto es que tenga su estudio completo, ¿no? Su estudio de suelo, su cálculo estructural y su proyecto arquitectónico, que cumpla todas las normas de sismoresistencia colombiana que nos rigen. Eso es como lo ideal. Los sistemas alternos, listo, pasan, funcionan, pero son eso, sistemas alternos. Qué buena recomendación esa, Jorge, porque la gente dice muy folclóricamente, no, eso no es sino tener el terreno y póngala ahí y ya, y después vienen las circunstancias extremas por no haber hecho los cálculos que hacen ustedes los arquitectos y prever posibles situaciones extremas que se puedan llegar a presentar. Yo creo que es bueno cerrar con algo que es un dolor de cabeza para toda la gente cuando ya, digamos que hiciste tu labor y ya la casa está construida, ¿cierto? Paredes, todo está. Y entonces vamos a poner la bonita que viene, ese es otro, ¿no? La obra blanca que dicen que vale más inclusive que la obra gris. ¿Eso es cierto o no? Sí, así es. ¿Vale más? Así es. El tema de acabados, y más cuando las especificaciones son bastante exigentes por parte del cliente, quiere mostrar algo que está dentro de sus deseos. Muchas veces el capítulo de acabados es inclusive más costoso que el capítulo de estructura o lo que llamamos obra negra. Vamos al dolor de cabeza de mucha gente. Dicen, ay, qué bonito ponerle las puertas de madera hermosas, bien lindas, y la cocina y las gavetas de la cocina que hagan juego. Y resulta que ahí vamos entonces a contratar un carpintero. Y casi siempre la gente, el 90% de la gente dice, me dijo que 2 meses me tenía lista la cocina, van 4 y no ha terminado. ¿Por qué este incumplimiento tan reiterado en este tipo de trabajos? Bueno, el ítem de carpintería es un ítem bastante complejo dentro de nuestro gremio de la construcción. Eso se debe a que el carpintero como tal no es un contratista directo o un empleado directo de la obra, no está en la obra constantemente que uno lo pueda controlar, dirigir, coordinar. El contratista de carpintería es un contratista externo, que él tiene su propio taller, su propia infraestructura, sus propios trabajadores, ellos llegan y arman en su taller y ya lo que necesitamos en la obra es que ellos vengan y monten. O sea, el lugar o el espacio cuando ellos están en obra es simplemente su montaje. Entonces, por ser un gremio o un contratista que está externo, muchas veces comete un error que cometemos muchas veces todos los contratistas, nos comprometemos en varias cosas. ¿Y qué pasa? Con un contrato que quede mal, ahí se viene una cadena o se desencadena un nivel de incumplimientos. Claro. Y pues quienes llevamos los de bulto, los que estamos en obra, y obviamente eso va transmitido al cliente. Claro, porque uno le hace el reclamo es al arquitecto que finalmente es el que con que uno hizo el contrato, ¿no? Y ustedes están subcontratando al carpintero. Pero ¿por qué ellos, si tienen tanto volumen de trabajo, por qué aceptan otro trabajo más? Y lo peor es, te dicen una fecha y esa fecha pasa y pasan meses después y todavía no se ha cumplido eso. No debería ser así, Jorge. Sí, estamos hablando de un tema también como cultural, donde el compromiso para ellos no es tan importante. Ahora, no podemos generalizar, no podemos decir que todos son así. Eso es como generalizar cuando los arquitectos, los ingenieros o cualquier profesión tiene un incumplimiento, entonces catalogamos como todos como incumplidos. No, pero pues en ese sector especialmente sí hay un poquito más de incumplimiento por eso, por el nivel de compromiso. Bueno, Jorge, viene ya la pregunta final para despedirte agradeciéndote tu presencia aquí en Podcast Buena Energía. Y es, le dices a alguien, voy a construir mi casa, voy a hablar con el arquitecto Jorge González, y te dice, ¿cómo se te ocurre? Jodas, eso te sale un ojo de la cara, comprala hecha ya. Las constructoras te dan ya ventajas de que la pagues y te sale más barata. ¿Eso es cierto o no? A ver, la pregunta concreta, ¿sale más barato comprársela a una constructora o mandarla a hacer con un arquitecto? Es una pregunta muy importante y gracias por la pregunta, que presta mucha confusión. Realmente cuando se compran constructoras en proyectos de urbanización sale más costoso que cuando construyes tú mismo tu proyecto. Cuando construyes tu proyecto, pues tienes primero la opción de hacer lo que tú quieras por medio del arquitecto.
tú le expresas todos tus deseos de cómo quieres tu espacio, cómo quieres tu casa, entonces de alguna manera no estás amarrado a lo que te ofrece una constructora. Y el precio por metro cuadrado te sale mucho más económico, mientras que compras en una urbanización o constructora hay una serie de costos indirectos que son altísimos, por ejemplo el alcantarillado, las zonas verdes, todo eso te lo cobran en tu casa. Entonces una casa en una unidad, en un condominio, te puede salir prácticamente un 30-40% más de que si tú la haces directamente con un profesional encargado. Eso sí, tratemos de que siempre contratar un profesional, una persona que sepa o al menos que te asesoren para que la ejecución de tu proyecto se dé a buena manera. Muy bien. Pues Jorge González, arquitecto, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar contigo aquí en este podcast de Buena Energía. ¡Buena energía! Buena energía, Mauro. Muchas gracias por esta invitación. Ni más faltaba, Jorge. Si a ustedes les gustó este podcast, denle like y compártanlo con sus amigos. Sobre todo lo importante es que sigan este canal de Buena Energía Podcast. Denle like y ahí está la campanita para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en el próximo capítulo de Buena Energía Podcast. Buena Energía, presentado por Samercam, la mejor experiencia para tus hijos este verano. 311-716-3442. ¿Quieres ser actor? Sé un actor en grande. Sé Nahar Landaeta. Click HD, televisión satelital.